Las carreteras construidas en el Perú, gracias a su extraordinaria orografía, recorren diferentes altitudes, lo que les da las características especiales, aportando condiciones diferenciales durante su construcción que pocas veces son tomadas en cuenta al evaluar los impactos ambientales. Se denomina altitud a la distancia vertical que existe entre cualquier punto de la Tierra en relación con el nivel del mar. Para calcular la altitud se toma como referencia el nivel del mar y por eso la altitud se expresa con una cifra en metros seguida de la abreviatura SNM, es decir, metros sobre el nivel del mar. Ninguna de nuestras carreteras inicia al nivel del mar. Sin embargo, en la costa peruana observamos algunas muy cercanas, alejadas lo suficiente para que las marejadas no lo afecten. Y como extremo opuesto tenemos carreteras en sectores que pueden superar los 5.000 metros al cruzar un abra. Por ejemplo, el abra La Copata, a 5.206 metros sobre el nivel del mar en Cusco, aunque no es una vía asfaltada. Posiblemente el punto más elevado de una carretera asfaltada en el Perú sea el abra de Patapampa, en Chivay, Arequipa, aproximadamente 4.900 metros sobre el nivel del mar, aunque Google Earth indica 4.881. Asociado a la altitud conforme se asciende, se modifica la densidad de los gases que componen la atmósfera y con ello la temperatura. La presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza que ejerce el conjunto de gases mezclados que constituyen la atmósfera sobre la superficie terrestre y los elementos que se encuentran sobre ella. El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 1013.25 hectopascales, algo así como 10.33 toneladas. Recordemos que la atmósfera alcanza más de 500 kilómetros sobre la superficie terrestre antes de salir al espacio. Desde el nivel del mar hasta aproximadamente 12.000 metros de altura, la concentración de oxígeno en la atmósfera es de 21%, pero la presión atmosférica disminuye a medida que ascendemos. Observemos el globo rojo. Conforme asciende, este se expande. La cantidad de gas en el globo no ha variado, pero cuanto menor es la presión atmosférica, el aire contenido en el globo ocupará un mayor espacio, y por lo tanto existirá una densidad de gases menor por volumen. Eso sucede cuando viajamos a la altura. Cada vez que respiramos hay una reducción en la densidad de oxígeno en el aire expirado, reflejado en algunas personas como Soroche. La temperatura también varía conforme se asciende desde el nivel del mar hasta los Andes. La temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 154 metros. Esto es debido a que, conforme ascendemos, la presión es menor y un gas, al perder presión, pierde temperatura. También lo vemos reflejado al observar la temperatura a la que hierve el agua. Conforme ascendemos, hervirá a menor temperatura, aproximadamente 3 grados menos cada 1000 metros. Una vez aclarado esto, ¿de qué manera afecta la altitud en la construcción de una carretera? Los motores de combustión interna están asociados a la cantidad de oxígeno necesario para un adecuado funcionamiento. La deficiente combustión se verá reflejada en la producción de gases contaminantes, que se verán incrementados conforme la falta de oxígeno sea más evidente. Lisson y colaboradores en 1995 realizaron ensayos en un motor diésel de inyección directa. Obtuvieron una disminución del 24% en la potencia efectiva y un incremento de consumo específico de combustible cercano al 4% al operar a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, este efecto se reduce al turbo sobrealimentar el motor, pudiendo incluso compensar tal reducción, pero debemos recordar que no todos los equipos cuentan con estos dispositivos.
Efecto de la disminución de oxígeno en la salud humana. Muchas personas sufren descompensaciones en la altura, conocido como el nombre de soroche o mal de altura. Casi siempre son moderados, pero algunos pueden ser mortales. Los síntomas aparecen horas después de llegar a un lugar a gran altitud, incluyen dolor de cabeza, náuseas, dificultades para respirar y además imposibilidad para hacer actividad física. Los casos leves se resuelven en 1 a 3 días. Los casos graves pueden requerir oxígeno, medicamentos y traslado a una altitud menor. El personal que debe trabajar a altitudes elevadas deberá pasar un examen médico que tome en cuenta estas condiciones, sobre todo si proviene de localidades más bajas o presenta enfermedades respiratorias agudas. La temperatura también se ve afectada por la altitud, y el cambio de temperatura afecta a muchos procesos constructivos en la carretera. De manera indirecta o directa producen impactos ambientales. La producción de concreto Portland en climas fríos implica muchas veces la necesidad de calentar el agua usada en mezclas y establecer horarios para su producción, a diferencia de climas muy cálidos que muchas veces obliga a usar hielo para reducir la temperatura del agua al producir concreto Portland. Muchas veces se debe variar el tipo de concreto asfáltico a ser usado según la altitud en que se trabaje. Existen diferentes opciones de cemento asfáltico basados en su grado de penetración y viscosidad. Las más conocidas son 60-70, 85-100, 120-150. Muchas carreteras en su recorrido ascienden o descienden de manera notoria, varios cientos de metros sobre el nivel del mar en pocos kilómetros, como en el caso de la carretera Lima-Canta, que en sus casi 80 kilómetros asciende desde los 250 metros sobre el nivel del mar a 2.841 metros sobre el nivel del mar. Otro importante cambio observado con la altitud es la diferencia de vegetación adaptada a cada piso altitudinal. Existen referencias sobre ese tema como las 8 regiones naturales del Perú. Es una tesis del geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal, formulada en la década del 40. Sin embargo, en los estudios actuales se usa el sistema de zona de vida propuesto por Holdridge, un sistema para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su comportamiento global bioclimático. De las 104 zonas de vida que existen en el mundo, en el Perú se han definido 84 y 17 transiciones, de acuerdo a la UNED en 1976. Cualquier duda o pregunta háganlo en los comentarios. Trataré de contestarlas.